Bien, bueno, como ustedes saben, yo soy el encargado del itinerario de maduración de la fe y me ha correspondido organizar el encuentro de consejos vicariales del mes de mayo del 2019, al que se integra, por supuesto, el clero de cada una de las vicarías. Y este tema de la comunidad de fe, culto y amor, la finalidad que tiene es que lo veamos dinámicamente, no que lo veamos teóricamente, para después aplicarlo, sino conforme lo que ya se va dando, conforme lo que ya se está dando y la necesidad que estamos en el presente de continuar con la planificación para el periodo 2021-2026, entonces tiene poco sentido que lo veamos como un asunto simplemente teórico, sino que a partir de la experiencia, cómo se va realizando. Entonces es una actividad que es conversatorio, que consta de dos momentos. Esta motivación un poco extensa y luego vienen unas preguntas. Y las preguntas tienen la intención de concretar cómo estamos viviendo y visualizando, si como un tema teórico o como una prioridad pastoral, el asunto de las pequeñas comunidades de fe, culto y amor. Dice aquí la hojita: motivación. El actual plan pastoral coloca como meta a las pequeñas comunidades llamándolas de fe, culto y amor, en el número 31. ¿Qué son? Aquí viene una definición breve y después viene la definición que da el plan pastoral. Una comunidad de fe, culto y amor es un grupo de personas constantemente convocadas a renovar su fe por la experiencia de encuentro personal con Jesucristo, la palabra, que responde con la exultación y la entrega de sí mismo en asamblea como víctimas vivas para la alabanza de su gloria, culto, y proyecta su vida cristiana como servicio interno y misión, amor. Esta definición la he construido pensando en todos los momentos en que un grupo humano va atravesando hasta llegar a ser una comunidad madura en la fe. Por eso le puse grupo de personas o grupo humano, que constantemente es convocado por la palabra y que responde con la exultación y la entrega, ahí está el culto, para proyectar su vida al interno y al externo. Entonces no son como tres cajones y que a cada cajón hay que darle un perfil y que dándole un perfil a cada cajón se llega y se le enseña a la gente a que alcance ese perfil, sino que es poner en juego a un grupo de personas en estas dimensiones de la palabra, del culto y del amor, para que vaya suscitándose el milagro de la maduración en la fe individual y de todos como conjunto. Es decir, es como tener un equipo de fútbol, y es bueno este ejemplo, porque el equipo de fútbol se manifiesta en la dinámica del juego, no en lo que teóricamente se le asigne a cada uno de los jugadores según una estrategia, sino que se toma en cuenta sobre todo lo que se va realizando allí. Luego viene aquí literalmente, el plan señala una descripción conceptual en los siguientes términos. En las pequeñas comunidades parroquiales se acentúa una vivencia comunitaria acogedora, donde todos se sientan valorados, visibles e incluidos, miembros de una comunidad eclesial y corresponsables con la acción evangelizadora. Son caracterizadas con los términos fe, culto y amor. Fe porque hay comunión doctrinal y maduración en la fe, y se crean espacios de profunda experiencia religiosa, encuentro, anuncio, testimonio, conversión, además de ofrecerse una buena formación bíblica y doctrinal. Culto, porque hay comunión en la oración y en la celebración de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Se profundiza el conocimiento de la palabra de Dios y la lección divina como una verdadera herramienta para el crecimiento espiritual, personal y comunitario. Amor, porque hay comunión en el servicio, se consolidan las relaciones humanas en la dinámica del Evangelio, se acrecienta el sentido de solidaridad y subsidiariedad en la clave de la opción preferencial por los pobres y se asume un mayor compromiso misionero en busca de los alejados. Asumir las pequeñas comunidades parroquiales como la opción privilegiada de organización parroquial en la diócesis no significa descuidar el cuidado pastoral para aquellos quienes, por alguna razón, no se integran a ellas, eso sí, invitándolos siempre a integrarse y también a participar activamente en la vida parroquial. Si uno agarra esta definición de comunidad de fe, culto y amor que tiene el actual plan y cómo enfoca la fe, el culto y el amor, no los relaciona
en secuencia. De la fe se desprende el culto y del culto la consecuencia es el amor. Y que ahí va moviéndose la comunidad en ello. El riesgo que tenemos es hacer una propuesta tan teórica que lo que hace es reunir a un grupo de personas, darles unos temas y atribuirles como una etiqueta que son una comunidad y que para que lo sean tienen que realizar estos o aquellos actos o actividades, olvidando el carácter dinámico evolutivo que así como de modo individual cada uno va haciendo, el conjunto lo va teniendo. Y quería hacer una observación aquí sobre la fe, cómo señala el aspecto doctrinal, comunión doctrinal, una buena formación bíblica y doctrinal, pondera lo formativo sin el énfasis existencial, y uno primero existe, uno primero está existiendo y luego se explica. Así dice Bernard Lonergan cuando explica el método teológico, el camino para reflexionar. Lo primero es que uno existe, primero está la experiencia, y después la experiencia uno la explica, y después de que ya la ha explicado, se da una explicación de lo que está viviendo, lo que nosotros diríamos dar razón de la fe, es cuando entonces se pueden hacer opciones, decisiones y actuar. Pero las personas, y por eso yo quiero presentarlo esto, a partir de lo que una persona viviría. Uno logra comprender que es una comunidad cristiana a partir del proceso que le va aconteciendo a un individuo. Y es lo que vamos a seguir. Si me regala a mí la segunda y les distribuye la segunda página, de una vez, ya están, ya las pasaron, ok. ¿Qué características tiene? Para respondernos, seguiremos el camino de considerar una descripción dinámica, porque las descripciones conceptuales no se realizan en estado puro en las distintas situaciones, si bien nos ofrecen una clara caracterización. Para una mejor comprensión, por tanto, debe matizarse según la experiencia realizada de pequeñas comunidades. En el caso concreto, el itinerario de maduración de la fe desde el año 2013 cuenta con experiencias denominadas de diversos modos, grupos pascuales, grupos de reflexión bíblica y pequeñas comunidades. A todas ellas en este punto las englobaremos bajo la expresión experiencia comunitaria. La observación de las mismas permite comprender que la experiencia comunitaria de la fe de modo dinámico, esto es, según la evolución interna en la acogida de la fe que de modo personal y grupal realizan los miembros. Y ello es la mejor forma de caracterizarlas. De esta manera, la experiencia comunitaria de la fe comienza con un grupo humano convocado en primera instancia para generar un ambiente de confianza y credibilidad que se viabilice en un segundo momento la predicación y vivencia del acontecimiento querigmático. Conforme se van estableciendo las relaciones interpersonales, el grupo, que aún no es un grupo establecido y optado como tal por los participantes, sucede el proceso simultáneo de asumir una interpretación creyente y cristiana gradual de la propia historia personal y de la existencia del grupo mismo. Según se va consolidando la identidad cristiana del grupo, los participantes optan por pertenecer al mismo. Con todo y ello, la evolución del grupo hacia pequeña comunidad cristiana no ha concluido y es importante una fase intermedia como grupo en tránsito hacia la misma. Más adelante, maduradas las relaciones internas sustentadas en la acogida de la fe y la perseverancia, brotarán los rasgos tempranos de la comunión, coinonía. Surge una pequeña comunidad de modo espontáneo, sin forzaduras, caracterizada, eso sí, por encontrarse en proceso de maduración en la fe. Todavía merita una fase de fortalecimiento de la visión comunitaria del cristianismo, comunión de personas y sus historias de salvación, confianza y sigilo, comunión de bienes, corrección fraterna, oración compartida, vida sacramental, actividades solidarias internas, diaconía y misioneras. Mediante la catequesis y las incursiones en específicos apostolados, el punto de llegada de la pequeña comunidad madura de fe, culto y amor. Visibilizando el proceso personal y el proceso grupal que acontecen simultáneamente por el encuentro constante y sostenido con Jesucristo, querigma, gesto, luego ritos, sacramentos, iniciación a la vida de oración, a la vida apostólica, a la comunión de los hermanos, a la vida sacramental, señalamos las evoluciones. En cada persona, de alejado a curioso, luego a simpatizante, oyente, reiniciado, perseverante que ha renovado sus sacramentos de iniciación, miembro activo de una comunidad cristiana.
En el grupo humano, de grupo que no es grupo, a grupo identificado como tal. De ahí a pequeña comunión en maduración y pequeña comunidad cristiana madura en la fe, culto y amor. Ahora bien, aquí tenemos una pizarra con un diagrama. Para verlo con una persona, ¿cómo va sucediendo? La persona, usted le puede decir, bueno, vamos a tener una reunión, toca la puerta, vamos a tener una reunión para encontrarse con Jesucristo y formar pequeñas comunidades cristianas. Pero a la persona que le digan que va a formar una pequeña comunidad cristiana, le da una orientación teórica, pero no le está dando una experiencia. Es necesario que haga una experiencia de no ser ni siquiera grupo la persona. No estoy en un grupo de iglesia. O estoy en un grupo hecho a este modo. Necesito que me den una palabra. Necesito que me den una palabra, me motiven, acontezca algo dentro de mí para que yo libremente me vaya insertando y vaya perteneciendo. Vaya sucediendo en mí un doble proceso. Identificarme y pertenecerme. Pertenecer a ese grupo. Entonces, uno empieza, que le avisan, le tocan la puerta o hace el alfa, le llega la invitación y en uno va sucediendo algo, empieza a haber una ruptura, empieza a ser alguien que ya está yendo a cosas de Dios, a cosas de la iglesia. De alejado empieza a ser un curioso, pero todavía no es un cristiano maduro en la fe y todavía su grupo no es un grupo que él haya establecido. Es un grupo al que lo están invitando, un grupo que se puede ir constituyendo de manera espontánea allí en el barrio, en el trabajo, donde se hace la misión corazón a corazón, o que se va surgiendo de los encuentros de alfa, a fuerza del contacto personal, de que nos seguimos viendo y nos vemos las caras y nos vamos reconociendo. Primero tiene que pasar uno por la extrañeza y sentirse ajeno. Luego tiene que venir algo que acontezca en uno que lo haga ir perteneciendo. Cuando ya está en estos momentos, hay un diálogo y un continuo encuentro. Este diálogo y este encuentro va interiorizando y despertando en él una doble actitud, una confianza en quienes lo han convocado y con quienes está compartiendo, aunque sea en un nivel mínimo, y luego una credibilidad en lo que le proponen. Porque todo el método es de diálogo en realidad, no solo el inicio, y pretende que la persona por sí misma llegue a dar cuenta de la fe que se ha despertado en ella. Cuando se pasa del alfa y se entra en el vives, va tomando un tono más existencial. Empieza el arraigo de la experiencia en esa persona, porque ya le van tocando la vida más claramente. Los temas del vive son temas que lo hacen a uno tomar posición con respecto a situaciones humanas concretas y lo van al mismo tiempo ayudando a interpelarse a sí mismo. Pero ahí ya le empiezan a decir el grupo de vives y ya él se siente que después de haber ido a la misión corazón a corazón o después de las 12, son 12 sesiones, ¿verdad?, del alfa, ya está yendo a la iglesia, pero todavía no es una comunidad cristiana madura en la fe. Esto es muy grande, porque una comunidad cristiana madura en la fe son los que se aman en Jesucristo, donde se pone la otra mejilla, donde se comparten los bienes, donde se corrige fraternalmente, donde se hace un servicio al interno, donde está uno dispuesto a dar la vida por el prójimo, incluso fuera del grupo, fuera de la iglesia. Esos rasgos todavía no los tiene. Entonces, vamos viendo que aquí es un grupo que todavía no ha decidido ser grupo. La persona no ha decidido ser un grupo consciente y plenamente, no se adhiere. Está yendo y sabe que puede ir y dejar de ir. Y un día va y otro día no va. Tiene una adhesión de hecho. Empieza a aparecer un grupo de hecho. Y por supuesto que empiezan a aparecer elementos que son propios de la comunidad cristiana, de la predicación, el diálogo, el respeto. Pero esto todavía no lo hace una comunidad madura en la fe. Cuando ya se pasa al énfasis querigmático, que el énfasis querigmático lo tienen dos grandes etapas.
aunque una se diferencia muy claramente de la otra. Esto también se los envía a los teléfonos. A los teléfonos de ustedes tienen tanto la hojita como tienen este diagrama y el otro. En Buscas, que se predica el querigma, las personas todavía no son un grupo. Más bien ahí uno les dice, ustedes son un grupo que todavía no ha decidido ser grupo. Porque el punto donde esa gente decide ser un grupo y perseverar juntos es cuando se termina Buscas o búsqueda y empieza Encuentras. Que empieza una experiencia intensa de la misericordia de Dios. Con el famoso retiro Rabuní. Allí es donde ya se le pregunta a la persona si ya en este grado de perseverancia que tiene, desea comprometerse de un modo más estable, perteneciendo a un grupo y reuniéndose periódicamente. Y allí es donde aparece un grupo que está en tránsito de ser una pequeña comunidad. Aquí es cuando ahora la práctica ha sido llamarles un grupo, una pequeña comunidad. Entonces la gente dice, ya nacimos en pequeña comunidad, y sin embargo no tienen los rasgos de una pequeña comunidad madura en la fe. Anteriormente, aquí, en ese pasar de Buscas a Encuentras o de búsqueda a misericordia, no se le llamaba comunidad todavía, porque se tenía conciencia que había una gradualidad en la maduración comunitaria, sino que se le llamaba grupo de reflexión bíblica, que ese era el nombre, y la idea era formar grupos, la meta era formar grupos de reflexión bíblica que fueran madurando hasta llegar a ser una pequeña comunidad cristiana, que Monseñor Hugo fue el que le agregó de fe, culto y amor. En este periodo se consolida la experiencia querigmática, pero ya en grupo. Es una profundización de la experiencia querigmática. Cuando la persona pasa de esta etapa a la siguiente, tiene que haberse contestado una pregunta seriamente delante de la cruz, que es, ¿quiero ser yo un cristiano maduro en la fe? Y en esto quiero hacer una distinción muy importante, porque incluso nos diferencia a nosotros esta experiencia con respecto a los catecumenados en práctica, entre ellos el camino catecumenal. El ritual de iniciación cristiana de adultos quiere contestarse una pregunta. Este que es un pagano, ¿querrá ser un cristiano? Y se le lleva toda la pregunta, ¿quiere ser un cristiano maduro en la fe? Perdón, un cristiano en la fe, no maduro, un cristiano en la fe. O sea, ¿quieres bautizarte? Y entonces se da toda una experiencia de fe para que esta persona lo decida libremente. En cambio, la pregunta del que ya es bautizado no es si quiere ser un cristiano, sino si quiere ser un cristiano maduro en la fe. Y el texto que nos ha inspirado a nosotros para eso no es solo el ritual de iniciación cristiana de adultos, sino el texto de los obispos es hora de una nueva evangelización que trae el perfil de lo que es un cristiano maduro en la fe. Porque el ángulo de enfoque del RICA es, ¿hay descristianización o no hay cristianismo? En zonas hay que cristianizar, hay que evangelizar, hay que llevar al bautismo, esa es la pregunta, la implantación de la iglesia. En cambio, los obispos de Costa Rica, en una iglesia que ya es confesionalmente, una sociedad que es confesionalmente católica, ¿cómo hacer de los que de hecho no parecen cristianos, unos cristianos que lo son por el bautismo, pero que han de madurarlo? Y eso es lo que se contestan en esa hora de una nueva evangelización, que es la que tiene los perfiles de quien es un católico adulto en la fe, y eso es del año 91-92. Bien, cuando la persona pasa entonces por esta parte, va evolucionando al inicio de lejana a curiosa, de curiosa a simpatizante. Se va consolidando la actitud de oyente, que en griego es catecúmeno. Pero cuando ya se pregunta si quiere ser un cristiano maduro en la fe, está listo para que la iglesia le ofrezca toda su riqueza de experiencia comunitaria. Antes no, porque no hay resuelto el problema existencial serio y profundo, que es la base de si quiere ser un cristiano maduro, y el cristiano maduro es Jesucristo.
si quiere atravesar la cruz. Ya cuando lo han pasado, entonces el retiro que se da aquí para pasar de la cuarta a la quinta etapa, que se llama Descubrimiento de Cristo o Caminando con Cristo, todo el retiro y toda la propuesta es una catequesis sobre la vida comunitaria, de talante existencial. Entonces, allí se introduce gradualmente a la persona en los elementos propios de la vida comunitaria. Ya no solo la celebración de la palabra o la lección divina, sino que también la celebración litúrgica, incluso ahí se les entrega el misal, se les entrega el ritual de la penitencia, pues se les presenta los sacramentos, particularmente esos dos y el de la reconciliación. Se les informa que serán iniciados en la corrección fraterna y para ello primero en la oración, que tendrán mayor relación unos con otros en unas actividades solidarias de apoyo de unos con otros, están más insertos en la vida parroquial. Es decir, pasa de lo individual a lo comunitario, con un énfasis que es catequético comunitario. Eso en cuanto a esta primer diagrama. Vamos a continuar con la lectura. ¿Cómo las puedo distinguir? Dice. Aclaremos en primer lugar que la conformación de una pequeña comunidad cristiana es un proceso particular en cada caso. No valen aquí los intentos estilo clonación ni la aplicación tipo manual en un grupo de personas, sino el acompañamiento particularizado para el discernimiento de la evolución y la dinámica del mismo. El método deductivo aplicativo, caracterizado por reunir un grupo de personas y aplicarles un esquema preconcebido sin respetar las situaciones particulares, por una parte despersonaliza la experiencia de los vivientes y por otra impide la evolución natural del grupo hacia pequeña comunidad, imponiendo sin la debida significación actividades y rasgos aún no interiorizados. Es decir, así como uno le dan el chance de debatirse en la duda, de debatirse en su rechazo del evangelio, en los primeros momentos de diálogo, así también el grupo tiene que pasar por momentos en que no es un grupo cristiano, en que no es una pequeña comunidad cristiana. Hay que dejar que vayan brotando los signos de esa comunidad cristiana, evidenciarlos y prácticamente reforzarlos con el paso que se hace. Y ya ahí sí con la catequesis, ya están preparados, digamos, estarían preparados para ese punto. O sea, que la experiencia sea existencialmente significativa para la persona. O sea, ya a mí me están hablando de entrar en la oración, porque eso ya es significativo para mí. Estoy apenas, acá vengo saliendo de resolver el problema de un lío en la familia, de la historia personal no aclarada, que la relación con el papá, con la mamá, con la vida, con todo lo que sucede. Ahora sí puede tener sentido para mí entrar en la oración, porque estos a quienes ya vengo conociendo humanamente por 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, ya van siendo, los siento como hermanos, como de mi familia. Me voy sintiendo en una nueva familia. A esa experiencia es a la que se le da el nombre. Primero que surja la experiencia y luego se le da el nombre. Pero en este punto sería una pequeña comunidad en maduración. Y prácticamente en maduración estaremos siempre. Es la perseverancia. El error que se ha tenido es confundir la perseverancia con alcanzar ya la madurez. Y que entonces ya quedó como en piloto automático, volando en piloto automático. Y no, la perseverancia siempre es debate. Siempre es el debate de echarse para atrás, de ir para adelante, pero ya tiene unas armas, las armas que le da la iglesia, las armas de la fe, que le permiten responder a ese desafío, que quizás no sea distinto al de un alejado, pero lo hace desde la fe, que es distinto. Se enfermará igual que un alejado se enferma. El grupo tendrá tensiones, igual que un grupo que es asociación y que no es un grupo cristiano, porque es ante todo un grupo humano. Pero tiene las armas de la corrección fraterna, la oración, el perdón, la comunión de bienes. Y las incoherencias son parte del proceso de perseverancia. Nunca va a haber una comunidad que alcance el estado perfecto, porque está compuesta por humanos. La iglesia es santa, pero nosotros somos frágiles y vulnerables. Entonces, por eso el tema de la significación.
Se le va dando el nombre según se va significando. Uno con decirle a un niño, usted es un adulto, no lo hace adulto. Podemos distinguirlas por dos grandes fases que atraviesan. La reiniciación cristiana, que va desde los primeros acercamientos hasta la etapa encuentras o misericordia, de talante primordialmente querigmático, con lección divina e incursiones en experiencias parroquiales, y la comunitaria, iniciada en descubrimiento de Cristo o caminando con Cristo. La primera, la reiniciación cristiana, se contesta siguiendo el ritual de iniciación cristiana de adultos, si la persona desea ser un cristiano adulto en la fe, y la segunda siguiendo la carta colectiva de la SECOR. Es hora de una nueva evangelización. Si el grupo opta por la ruta de una pequeña comunidad madura en la fe, culto y amor. Su talante es más integral: querigma, lección divina, catequesis, formación, vida sacramental, oración comunitaria, corrección fraterna, actividades solidarias de comunión de bienes y proyección en los diversos ámbitos de la sociedad costarricense, en los distintos niveles, barriadas, distritos, etc. Y aquí pongo este. Ajá. Opa, ahí. Vamos a ver. Sí, pero ¿por qué no me lo...? No. Ah, es el doble clic, claro. Ya. Es que es distinta a la mía. Aquí, todo este itinerario de maduración de la fe es el discipulado misionero. Aquí están las etapas tal cual nosotros las llamamos. Misión corazón a corazón, alfa, vives, buscas, encuentras, caminando con Cristo. Hay un énfasis de diálogo y encuentro en las primeras tres. En estas, el énfasis es querigmático, porque el querigma se profundiza. Es decir, la experiencia de estos 17 años ha hecho que desarrollemos más allá la cuestión querigmática. La cuestión querigmática no es solamente de Dios te ama, Dios te quiere, sino en la situación en la que se encuentra uno después de haber perseverado 2 años, 3 años, siempre hay alguna novedad, y la mayor novedad es encontrarse con la cruz de Jesucristo y su resurrección. Por eso estos dos son énfasis querigmático. Aunque ya aquí no se predica todas las semanas como en Buscas, pero sí tiene todo un talante de novedad de vida. Mi vida va a entrar en una lectura histórico-salvífica. Mi historia la leeré como historia de salvación, y eso solo de cara a Jesucristo. Ya el énfasis sí, predominantemente catequético, sin negar que aquí lo haya y que aquí vaya a seguir la cuestión querigmática presente, es el de experiencia comunitaria. Cuando ya están decididos, ya dicen, ah, sí, ya estoy entrando en una pequeña comunidad. Hay una perspectiva, dos perspectivas desde las cuales ver al grupo. Una, desde la reiniciación cristiana, es decir, hacer que un grupo de personas alejadas pase por no ser grupo, que no es grupo, pase por no ser grupo a decidir ser grupo, y que ya está inserto en una parroquia concreta. Ya la persona, cuando ha terminado encuentras, por la experiencia de lo que hemos observado, ya están insertas en la parroquia, aunque le falte madurar en la fe. Entonces ya ahí lo que es reiniciar en la vida cristiana, en la vida parroquial, ha terminado. Pero el proceso individual de la persona, si seguimos el ritual de iniciación cristiana, tiene el carácter de un precatecumenado postbautismal, aquí le agregaron una O, postbautismal, hasta aquí. Si aquí ya se ha contestado, si quiere ser una persona madura en la fe, el proceso individual entra en lo que sería un catecumenado, pero el proceso comunitario en el de pequeña comunidad, porque ya ellos están bautizados, aunque van camino a renovar incluso los sacramentos de la iniciación cristiana, que ningún grupo todavía ha llegado a ese punto. Entonces, si aquí está reiniciado, la reiniciación cristiana, aquí lo que sigue, la otra gran fase es que están perseverando en pequeñas comunidades de fe, culto y amor, a grandes rasgos, aunque estén en pequeñas comunidades que están madurando hacia la fe, culto y amor, que esa es, digamos, la meta. Bien, ahora conversando, las preguntas que se realizarían en esa sesión.
Considerando la motivación apenas tenida con la finalidad de asumir una visión dinámica del proceso concreto arquidiocesano de conformación, consolidación y maduración de las pequeñas comunidades, dialoguemos con base en estas preguntas. A. ¿Le parece que los católicos, incluyendo al clero, somos conscientes que hoy el paradigma pastoral, más que estar pasando de conservación a misión, está pasando de la conformación masiva de la cristiandad a una iglesia comunidad de comunidades? B. ¿Qué recomendaciones haría para acompañar un proceso grupal de conversión personal hasta el punto de maduración comunitaria cristiana? ¿Estamos acaso dando vueltas en círculo porque quienes debemos acompañar crecimos y mantenemos rasgos de cristiandad? C. En la práctica pastoral, ¿es una opción efectiva la conformación de pequeñas comunidades cristianas de fe, culto y amor o es solo una opción teórica? ¿Debe abandonarse el proyecto? ¿Con qué sustituirlo? Y D. ¿Qué le sugiere para este tema la expresión vivirlo primero para darlo después?